Camisa kilata, camisa cuyaja con jamasita, walisitati. Hichurus de parlas cañaniwa, untas cañaniwa. Los pronombres interrogativos. Hoy aprenderemos. Así que, síganme, empecemos. Empezaremos del pronombre cauca. Ese es el pronombre interrogativo, cauca. Significa dónde, ¿no? Tiene sus sufijos locacionales, la na, que significa en, ut, que es también haber y existir. Kaukans utkta, estoy diciendo dónde vivo. Kaukans utktaja, puedo preguntarte, ¿no? Kaukans utktaja, ¿dónde vives? A ti. Kauka, entonces significa dónde. Entonces la pregunta sería, ¿Huma kaukans utkta? ¿Huma kaukans utkta? ¿Qué estoy diciendo? ¿Usted dónde vive? ¿Usted dónde vive? Entonces me responderían ¿cómo? Nayag yunkuyon utkta. ¿Qué me está diciendo? Yo vivo en Yunguyo. Nayag yunkuyon utkta. Otra pregunta. ¿Humag yunkuyon utkta? ¿Humag yunkuyon utkta? Quiero confirmar con eso, ¿no? Sí que sí vive. O tal vez no escuché bien, entonces confirmo y digo, ¿Humag yunkuyon utkta? ¿Usted vive en Yunguyo? Así lo estoy confirmando, ¿sí? Entonces me dirá él. Hisa yunkuyon utkta. Sí, vivo en Yunguyo. Así me está diciendo. Anterior pregunta era directo, como si estuviese preguntando a ti y tú me responderías. Ahora voy a preguntar a él o ella. Quiero preguntar, ¿no? Y yo digo, no estamos hablando entre usted y yo, sino yo con él o ella, ¿no? Hupa kaukan sutji. Me puedo referir a él o a ella, ¿no? Hupa significa él o ella. Entonces estoy diciendo, ¿dónde vive él o ella? ¿No? ¿Qué me está diciendo? Hupa Kelyun Uthi, ¿no? Así me está respondiendo. ¿Qué está diciendo? Él o ella vive en Kelyuyo. Hupa Kelyun Uthi. Quiero confirmar, por eso pregunto. Hupa Kelyun Uthi. Y me responderá. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Sí, vive en Kelyuyo. Ahora ese mismo pronombre interrogativo, pero en forma negativa, las respuestas serán. Entonces, estoy diciendo, él vive en Sipita, o digo no, ella vive en Sipita. Como preguntó para eso, entonces la persona B me responderá. ¿Qué me responderá? Hupajanem sepitan utkiti. Hilawin utki. Hupajanem sepitan utkiti. Hilawin utki. Así me responderá, ¿no? Entonces, ¿qué me ha dicho? Él no vive en Sepita, vive en Ilave. Otra forma de traducir también puede ser, ella no vive en Sepita, vive en Ilave. O puede ser, no vive en Sepita, él vive en Ilave. No vive en Sepita, ella vive en Ilave. Así de esa forma. Pero estamos hablando de Jupa, que puede ser él o ella. Ahora, otro pronombre interrogativo que tenemos es significa dónde también, pero se escribe diferente en Aymara. Kauki. Kauki tatasa, ¿de dónde eres? ¿No? Significa dónde la palabra kauki. ¿De dónde eres? Sigamos. Hilatamah kaukins utjija. Que dije, ¿dónde vive tu hermano? Estoy diciendo, entonces me responderá. ¿Qué me responderá?
Puno Marcanua, en la ciudad de Puno. Puno Marcanua. Humascauquin tasa. Nayakumo Wakullanintua. Estoy en Kumo Wakullani.